La serie que iniciamos el día de hoy le hemos colocado verdaderos cristianos en los tiempos finales. Verdaderos cristianos en los tiempos finales. Y la primera predicación de esta serie le hemos colocado como título, a los que anotan, lo correcto o lo fácil. Tú eliges. Lo correcto o lo fácil, tú eliges. Basado en el pasaje que hemos leído de Mateo 24, donde Jesús tiene una reunión con sus discípulos y le hacen una pregunta en relación a los últimos tiempos, Jesús dice en el versículo 3 que se sentó con sus discípulos, le preguntaron a él cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Como sociedad en el siglo XXI estamos viviendo los últimos tiempos. Los acontecimientos que nos toca presenciar a lo largo de la semana son muchos. El incidente o el asunto en Israel, que no deja de estar todos los días, en la semana el asunto en Guerrero, escenas desgarradoras, donde nos damos cuenta que el ser humano ante la naturaleza no somos nada y nos puede cambiar la vida de un momento para otro. Son eventos que nos llevan a la reflexión de qué está sucediendo con nosotros. No sé si a usted le pasa, solamente lo hago yo en mi reflexión. Pero Jesús, además de hablar de acontecimientos sobrenaturales como terremotos, guerras, etc., en el versículo 12 les habla de una señal que se presentará en los últimos tiempos. Y en el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué hermanos? Se va a enfriar. Esa es otra señal que estaremos presenciando en los tiempos finales. La palabra que encontramos ahí, maldad, es anomia en el griego, que significa sin ley. Jesús le dice a sus discípulos que en los últimos tiempos, o en el tiempo final, una de las señales será que por el incremento de la gente que no se sujetará a las leyes terrenales y mucho menos a las divinas, por ese simple hecho, el amor de muchos, es decir, ese fervor de buscar a Dios, comenzará a enfriarse en el corazón de los cristianos. Y no somos la excepción como iglesia. ¿Sabía usted que los refrigeradores, para ilustrarles un poquito esto, ¿sabía usted que técnicamente los refrigeradores no enfrían, sino que sacan el calor? ¿Sabía usted eso? El refrigerador no enfría, saca el calor que hay adentro. Yo puedo meter una plancha conectada al refrigerador y puedo cerrarla, y mientras tenga la plancha conectada puede llegar a descomponer el refrigerador. El cristiano, estamos conectados a Cristo y a su palabra, ¿cierto? Y mientras estemos conectados a Cristo y a su palabra, no importa que el mundo enfríe el corazón de muchos, nuestra vida se mantendrá ferviente porque está conectada a Cristo. Pero si usted desconecta su vida de Cristo, se va a enfriar. Y van a sacarle de su corazón el calor que tiene por las cosas de Dios. ¿Escuchó eso? Si usted se desconecta, entonces el frío de la gente en el mundo llegará a su vida. ¿También se ha dado cuenta usted que una de las señales del enfriamiento del amor del ser humano, no solamente en términos espirituales, sino también en términos naturales, es de que hoy más que nunca al hombre no le interesa la vida del hombre? ¿Se ha dado cuenta de eso? El incremento de no sujetarse a las leyes terrenales y divinas, vemos que ahora a la gente no le interesa la vida del otro, le importa la vida de él. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada vez más vemos que la gente está interesada en resolver sus problemas y que no le interesa el problema del otro. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, es una señal que estamos viendo en los últimos tiempos y que la gente comenzará a vivir. Y Jesús en Mateo 24:13, hablando de la señal del enfriamiento de las personas por el amor de Dios, dice: mas el que perseverare hasta el fin, ¿este qué, hermanos? Es decir, el que no se deje enfriar por el mundo, el que se mantenga conectado con las cosas de Dios, con su palabra, ¿este qué? Será salvo. Y cada quien va a decidir qué hace con su vida. Yo procuro la mía, pero cada quien decide si se desconecta de Dios, porque el mundo está enfriando
constantemente. Cada vez habrá más apatía y más indiferencia en la sociedad, y esto no se va a detener. Y comenzaremos a ver, a presenciar el desfile de mucha gente que estuvo en la iglesia y que se alejará de las cosas de Dios. Encontrará miles de razones, pero Jesús nos enseña o nos advierte a mantenernos perseverantes hasta el fin, por encima del enfriamiento de lo que vive el mundo. Escuchaba o leía una noticia en las redes sociales donde dice que en muchos países del mundo, la iglesia cristiana hace el ridículo. Hace el ridículo en el sentido de que se ha diluido tanto el cristianismo que no logra ver la diferencia entre el que es cristiano y el que es del mundo. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, no lo busque, en Filipenses 2:15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pablo, Dios dice que debemos de ser luminares, que con nuestras vidas alumbremos a otros que no conocen a Cristo con nuestras vidas y con nuestro testimonio. Dios nos dio a los seres humanos, a todos, sin importar si es cristiano o no es cristiano. Escuche esto, nos dio el libre albedrío. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de decidir libremente, de tener la voluntad libre y la potestad de elegir. Eso es libre albedrío. La capacidad de decidir libremente, de tener una voluntad libre y potestad y libertad para elegir. Todos los días tenemos que tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida. El área personal, emocional, familiar, laboral, etc. Y tenemos para elegir, y tenemos regularmente, yo escucho esto, tenemos dos opciones. Uno es elegir lo correcto y otro es elegir lo fácil. ¿Ha escuchado usted la frase que dice que lo barato sale caro? Elegir fácil también sale caro. Hay momentos en los cuales nosotros tomamos decisiones y en algún momento he escuchado gente que dice no tenía otra opción, era la única opción que tenía, por eso la elegí. Si es tu caso, hoy Dios te va a hablar que hay muchas más opciones en las cuales podemos tomar cuando tenemos que tomar decisiones. Vaya conmigo a Mateo 26:41. ¿Sabía usted que la Biblia nos enseña a nosotros a elegir lo correcto por encima de lo fácil? Si quieres tomar una decisión correcta, debes de ir a Dios y a su palabra. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que obedezcamos su palabra cuando nos toque tomar decisiones. Jesús, en un momento antes de ser crucificado, en este pasaje, en el huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos lo siguiente: velad y orad para que no entréis, ¿en qué, hermanos? Si podemos traducir esto en relación a la predicación que estamos hoy compartiendo con ustedes, es: velad y orad para que no elijas lo fácil cuando tengas una decisión que tomar. Velad y orad para que cuando tengas que decidir, elijas lo correcto y elijas lo que honra a Dios. Ahora sí, vamos a la predicación y le invito a que vayamos a Deuteronomio 30, versículo 19. Casi siempre elegir lo correcto no es lo más fácil. La carne es débil y elige lo fácil. Este reto que Dios nos enseña el día de hoy a nosotros es para que atendamos en todas nuestras áreas personales, familiares, emocionales y espirituales a tomar decisiones correctas. Así como Dios nos dio libre albedrío, también nos dio o nos puso límites. ¿Sabía usted eso? Dios nos puso límites. Y los límites están para que nosotros, como su pueblo, podamos atenderlos con obediencia,
para que elijamos lo correcto. Y siempre lo correcto va a glorificar el nombre de Dios. Dice Deuteronomio 30:19, aquí está con su pueblo. Recordemos que saca a Israel de Egipto y le dice lo siguiente en cuanto a la toma de decisiones. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahí está. Dios le dice a su pueblo, tienes que tomar una decisión, tienes que elegir en tu vida la muerte o la vida, la bendición y la maldición. Dios le coloca frente a su pueblo, como esta tarde a usted y a mí nos coloca frente a nosotros, la responsabilidad de saber que cada decisión que tomes está involucrado muerte y vida, bendición y maldición. Pero Dios te dice, como te dio la capacidad de libre albedrío, te dice, escoge. ¿Qué, hermanos? Escoge. ¿Sabe usted que la palabra escoger que encontramos allí en el hebreo significa escoger? Significa lo mismo, pero tiene una connotación. Escoge de manera especial para ser agradable y de gran estima. Repito, la palabra escoger que encontramos ahí significa escoger porque es agradable y es de gran estima. Un niño de 5 o 8 años, que lo tengo frente a la mesa, le digo, come vegetales, ¿va a comer vegetales porque es de gran estima para él? Pregunto, ¿o le es agradable? La respuesta es no, no lo va a hacer. Una persona que no es cristiana ¿va a decidir algo que es agradable y de buena estima o gran estima para Dios en sus decisiones? No, ¿verdad que no? Entonces Dios le dice a su pueblo, escoge. Y todos los días Dios te da la libertad de que decidas libremente, te da la libertad de que tú decidas, pero te recuerda hoy, cada decisión implica o está implícito vida y muerte, bendición y maldición. Y luego todavía Dios en su misericordia nos persuade a nosotros como pueblo y dice, escoge pues ¿qué? La vida. Es decir, Dios está interesado que cuando decidas lo correcto antes de lo fácil, decidas la bendición antes que la maldición, y eso es bueno de parte de Dios. ¿Está de acuerdo? Pues la vida, porque si tú decides lo correcto, tendrás una consecuencia. ¿Cuál es? Para que vivas tú, y ponga atención, subraye descendencia. Esto es importante, porque tu decisión no solamente va a afectar tu presente, va a afectar tus generaciones que ni siquiera vas a ver, pero que tus decisiones va a alcanzarlos. Esto es importante. Para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a ver con la ayuda de Dios un ejemplo que está en la Biblia y vamos a abordar 3 preguntas a los que anotan. Vamos a ver el motivo de la elección de este personaje. Número 2, vamos a ver cuáles eran sus opciones a elegir. Y vamos a ver las consecuencias de sus elecciones o sus decisiones. Y vamos a ir para ello a Génesis capítulo 12, versículo 10. Dios induce a su pueblo para que elijamos con base al valor y el gran estima sus mandamientos. Vamos a ver entonces 3 preguntas en este ejemplo que está en la palabra de Dios. El personaje principal que vamos a ver es Lot. Es Lot. Aunque habla muy poco ahí, pero vamos a ver. Recordemos de que Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y Dios le pide que salga de su tierra para que vaya a la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero muere el papá de Lot y Lot decide irse con su tío. ¿Fue buena la decisión? Claro que fue buena, porque había bendición en Abraham. Eligió bien en ese momento Lot. Pasa el tiempo y de repente llega una hambruna en la tierra de Canaán. Ya está en Canaán
Abraham con Lot y su familia, pero viene escasez de comida. Entonces Abraham toma una decisión y él decide irse a Egipto sin preguntarle a Dios. Y cuando llega a vivir a Egipto, resulta que al faraón le gusta a Sara. Y Abraham le dice a Sara que mienta y que le diga que es su hermana para que no lo mate. ¿Se acuerda la historia? Después se entera Faraón que no es su hermana, sino que es su esposa, y le exige que se vaya de Egipto, porque le han llegado muchas perturbaciones, ¿cierto? Leamos la historia, algunos versículos. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y luego, ¿qué dice? Y descendió Abraham, ¿a dónde? Egipto representa el mundo. Siempre que tú te salgas de la voluntad de Dios, nunca vas a crecer, vas a descender. Vas a bajar en un nivel de espiritualidad, porque no es la voluntad de Dios. Abraham decidió irse al mundo sin consultar a Dios, irse a Egipto, y esa acción conllevó un declive. Y descendió, dice el texto, a Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pregunta, ¿iba Lot con Abraham? ¿Usted qué cree? ¿Ha leído la Biblia? ¿Iba Lot con Abraham? Claro que sí, iba Lot con Abraham. Y vamos a verlo por qué. Entonces Lot conoció Egipto. Y en aquel entonces Egipto era una tierra muy próspera. Había mucha vegetación, mucha prosperidad. Capítulo 13, versículo 1. Pasa el tiempo y entonces ya sabemos la historia de que el faraón le pide que salga Abraham de su tierra por cuestiones de la mentira de Sara, ¿cierto? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y quién más? ¿Sí se da cuenta que iba Lot con él? Ahora fíjese que a Egipto él bajó, a Canaán ¿el qué? Subió. Cuando tú vas a Dios vas a subir, vas a crecer y vas a madurar. Dice que subió con él Lot. Cuando Abraham sube, pasan ciertas cosas. Hay prosperidad en la vida de Lot y de Abraham, ¿cierto o no? Crecen las riquezas de los dos. Y llega el momento que tienen que decidir separarse. Ahora le pregunto yo a la iglesia, ¿fue correcto separarse entre Abraham y Lot? ¿Fue correcto o fue fácil? Fue fácil, porque lo correcto que era no separarse, eran parientes, ¿o no? Lo correcto era aprender a limar las asperezas y mantenerse junto el tío con el sobrino. Lo fácil, ¿cuál fue? Nos separamos. Ahora vamos a ver que Lot sí estuvo en Egipto. Versículo 10 del capítulo 13. Entonces le pregunta a Abraham que decida a Lot para separarse, ¿verdad? Y dice que, y alzó Lot sus ojos, miró Lot para decidir, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿La conmigo lo que dice? Hasta ahí. Entonces dijo, esta tierra yo la conozco, ya la vi en otro momento. ¿En dónde fue? En Egipto. Entonces Lot basó su decisión con lo que vio en Egipto. Le deslumbró lo que vio en Egipto, la prosperidad, y entonces decidió lo fácil y no lo correcto. ¿Sabía usted eso? Entonces dice la Biblia en el versículo 11, sigamos leyendo, acabamos de leer el 10 y luego el 11, en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió. No olvidemos que la palabra escoger significa escoger lo agradable y lo que es de gran estima para Dios. Eso es escoger. Lo agradable y que es de gran estima para Dios. Entonces Lot escogió para así toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Ponga atención, esto es muy importante, y si anota, escríbalo muy bien. La palabra Canaán significa humillación.
quebranto y trato de Dios. Repito, Canaán significa humillación, quebranto y trato de Dios. Y Sodoma significa volcán, volcánico y fuego. ¿Qué decidió Lot? ¿La humillación de Dios? ¿El trato de Dios? ¿Qué decidió? El fuego, el volcán. Decidió lo fácil, lo más rápido. ¿Sí está conmigo ahí? No le importó el quebranto, no le importó la humillación que traía consigo elegir la tierra de Canaán. Le importó lo fácil y lo práctico que representaba Sodoma y Gomorra. No queremos estar los cristianos en la tierra del quebranto y la humillación. Queremos donde hay prosperidad y donde las cosas sean más fáciles. Es lo que le pasa al ser humano. A nadie le gusta ser quebrantado, ni humillado. A la gente le gusta las cosas más fáciles donde haya prosperidad. Y a Lot le interesó la prosperidad terrenal antes que el quebranto que había en Canaán. Lot tomó la decisión fácil. ¿Y sabe qué le pasó? Nunca maduró. Quien toma decisiones fáciles nunca va a madurar. Versículo 13 de Génesis 13. Ya decidió. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, ¿qué hermanos? En gran manera. Sabemos entonces que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando leímos en Deuteronomio 30:19, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se acuerdan? Pero Lot dijo, no, voy a decidir la prosperidad y el bienestar terrenal por encima del eterno. Y nunca pensó en su descendencia. La maldad en Sodoma y Gomorra llegó tan grande que llegó a la presencia de Dios. Lot dice en el versículo 13 que creció la maldad en Sodoma y Gomorra. Vamos a continuar con la historia y vamos a avanzar a Génesis 19, capítulo 1. Las elecciones o decisiones que hagas en lo material afectarán tu vida y a tu familia mientras estés en la tierra. Repito, las elecciones o decisiones que hagas materialmente afectarán a tu vida y a tu familia mientras estén en la tierra. Pero tus elecciones, decisiones que hagas espiritualmente afectarán tu vida mientras vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Es una gran diferencia. Si tú quieres que tu familia sea afectada terrenalmente, entonces busca las cosas materiales. Pero el día que mueras o mueran ellos, habrá un problema espiritual. Un cristiano verdadero siempre procura las decisiones espirituales, porque está pensando en la eternidad de su descendencia. Ahora, vamos a ver las consecuencias de la decisión de Lot. Yo le hago una pregunta, ¿Lot tenía en su vida opciones para decidir? Sí, pero decidió la más fácil. Vamos a ver qué sucede. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaban sentados a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El contexto es de que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra por la maldad, ¿cierto? Intercede a Abraham para que no lo hagan, porque estaba ahí su sobrino. Y Dios manda dos ángeles para rescatar a Lot y su familia, ¿cierto? Es el contexto, para no quedarnos mucho tiempo. Entonces llegan los ángeles a Sodoma y a Gomorra. El pecado ahí era el sodomismo, una desviación tan grande en el sexo. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Había una perversión total en Sodoma. 5. Y llamaron a Lot y le dijeron,
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entiéndase, relaciones sexuales, homosexualismo. 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Es una maldad ese acto o esa acción? Claro que sí. 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Fíjese que la perversión de Sodoma llegó a tal grado que deterioró la vida de Lot, y que en este caso no le importó la vida de sus hijas. Malo o bueno su decisión de Lot. Perdió valores, perdió principios, porque lo más importante es cuidar tu familia. Él no lo hizo. La decisión fácil te lleva a descuidar lo más importante en tu vida, que es tu familia. 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot involucra a su familia en un tema vergonzoso por su mala decisión. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué quisieron, hermanos? ¿Romper qué? La puerta. Leía un reportaje en la semana y dice que el internet y las redes sociales se han convertido en el vicio mundialmente más grande de todos, donde los niños, jóvenes, adolescentes y adultos son atrapados por este vicio. Les cuesta estar un tiempo prolongado sin contacto con las redes sociales o con el internet. Y esto está destruyendo a muchas personas, hermanos, incluyendo cristianos, que no pueden controlar ese tiempo y que son atraídos. Y así como el pecado rompió en la casa de Lot, este pecado, porque se puede ver de esta manera, está rompiendo mucho la puerta de muchas familias. Génesis 19:14. Y antes de que leamos el versículo 14, yo le hago una pregunta que realicé aquí en la predicación. Cuando Lot decidió irse hacia la llanura de Sodoma y Gomorra, ¿lo hizo bajo qué precepto, bajo qué pensamiento, hermanos? Así es. ¿Y sabe qué? Había codicia en Lot. No le importó el quebranto y la humillación de Canaán, le importó la prosperidad. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, es decir, sus hijas estaban a punto de casarse, ¿cierto? Y aún así las ofreció a los sodomitas, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Sabe qué pasó aquí? Los yernos con Lot le perdieron el respeto y la credibilidad. Cuando tomas decisiones fáciles, pierdes el respeto y la credibilidad de aquellos que te rodean. Se burlaron de su suegro. ¿Escuchó eso? Las decisiones fáciles te van a llevar a que pierdas la credibilidad y el respeto de la gente que te rodea. Dice el texto: más pareció a sus yernos como que se burlaban. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿quién él? Lot. ¿Por qué se detuvo? ¿Sabe por qué? Se acordó y dijo: el pecado no estaba tan mal. Y sabe que así es cuando toma una decisión fácil, hermano. Dios te dice: sal de ese lugar, y tú te detienes y volteas a ver y dices con melancolía: también estaba yo allá. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: sal de ese lugar, y tú te detienes y no has salido
del lugar que Dios te ha dicho que salgas porque te está afectando. El que entiende, entienda. Los varones asieron de su mano, es decir, lo agarraron a la fuerza a Lot. Despierta, Lot. Y de la mano de su mujer, los dos no querían irse de Sodoma. Y de las manos de sus hijas, es decir, nadie quería salirse de ahí. Porque Sodoma les gustó, el pecado les gustó. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, es decir, se lo llevaron a la fuerza. Pero la codicia y la avaricia en Lot lo hizo detenerse. Su patrimonio lo hizo detenerse. Versículo 26 del capítulo 19, seguimos leyendo la historia. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿De quién? A espaldas de Lot. Es lamentable y triste que algunas esposas o esposos hagan cosas a espaldas de sus esposos sin decírselo antes. La mujer de Lot lo hizo. ¿Sucede o no, hermanos? Se hacen cosas que no sabe el esposo y ya luego solamente le dicen por enterado. Porque como dice el mundo, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Verdad que sí? Bueno, está en la Biblia. Y se volvió una estatua de sal. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Versículo 30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Esto es muy interesante, hermanos. Yo nunca lo había estudiado de esta forma como voy a compartir con la iglesia. Sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Fíjese, de una prosperidad, ahora vivir en una cueva. La decisión fácil, a la larga, trajo mucho dolor, ¿cierto? 31. Entonces la mayor dijo a la menor: aquí hay hijos que son los mayores. Qué importante es que un hijo mayor te dé una sugerencia sabia, prudente y correcta basada en la Biblia. Pero no todos los hermanos mayores suelen hacerlo, como es este caso. La hija mayor aconseja a la menor. ¿Qué le aconsejó? Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, dice el texto. Ahora pregunta, ¿es cierto eso? ¿No había ningún hombre ahí? Estaba Abraham. Estaba Abraham cerca. Ahora, ¿cuál fue el consejo? ¿Cuál fue lo que le pidió la hija mayor a la menor? 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Qué consejo de la hija, ¿no? No todos los consejos de los hijos o los hermanos mayores son sabios. De que es una palabra fuerte. Ahora, yo me hacía una pregunta que hago con ustedes, hice este ejercicio. ¿Por qué esta hija mayor tomó esa decisión? ¿Qué acaso Lot nunca le enseñó a sus hijas que había otra forma diferente para procrear la descendencia? ¿Qué acaso Lot nunca aconsejó a sus hijas? ¿O dónde aprendió su hija esto? Que se llama incesto. Pregunto a la iglesia, ¿dónde lo aprendió? Así es. Lo aprendió en Sodoma. Y la pregunta, ¿dónde estaba Lot y su mujer? ¿Dónde estás tú, papá? ¿Dónde estás tu mamá? Cuando tus hijos están todos los días metidos en el internet, ¿dónde estás tú? Tus hijos están aprendiendo cosas en el internet que los va a destruir. Estás muy ocupado en muchas cosas y tus hijos están aprendiendo cosas del mundo que van a aplicar en su vida. Pero fue tu descuido. ¿Amén? Es así, hermanos.
Es así. La hija aprendió esto en Sodoma y la pregunta es, ¿dónde estaban los padres de ella? Y conservemos de nuestro padre descendencia. ¡Qué fuerte! ¿Se recuerda que cuando leímos Deuteronomio 30:19, dice, elija la vida para que te vaya bien a ti y a quién? ¿Qué le está pasando a la descendencia de Lot? Se está deteriorando. ¿Por qué? Por una decisión fácil y no correcta. Ahora, lo que sigue todavía es más terrible, hermanos. Versículo 33. Es decir, fíjese, primero lo pensaron, lo aconsejaron y luego lo hicieron. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Qué mentalidad, ¿verdad? Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, otra vez, ¿quién aconsejó a quién? He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia, lo cual era una mentira. Abraham estaba cerca. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, se llama incesto. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, que significa la hija de mi padre, o la hija de mi abuelo, o el hijo de mi abuelo, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y Amón significa el hijo de mi pueblo, es decir, el hijo de Sodoma y Gomorra. Leyendo la historia, hermanos, leyendo la historia de Israel, ¿sabía usted que el pueblo de los amonitas y el pueblo de los moabitas nunca los pudo conquistar Israel hasta el día de hoy? Y vea las noticias. Ahí están los amonitas y los moabitas peleando hoy en el siglo XXI con los israelitas. ¿Afectó o no afectó su descendencia? Afectó. Quizás tú no lo vas a ver, pero tú no sabes el alcance que tendrá en la vida tuya las decisiones que tomes hoy. Esto es fuerte, hermanos. Esto es delicado. Ahora, yo me hice estas tres preguntas que comparto con ustedes. Las hijas de Lot eligieron acostarse con su padre, cometieron incesto. Yo hice tres preguntas: por lujuria, desesperación, o porque su padre nunca les enseñó, o porque no había otra opción. ¿Por qué? Yo escribí las preguntas. ¿Por qué razón estas hijas decidieron acostarse con su padre? ¿Por lujuria, desesperación, porque su padre nunca les enseñó, o porque no había otra opción? ¿Sabe qué? Sí había otra opción. Siempre hay otra opción. Vamos a concluir rápidamente. Bueno, vamos a leer los últimos dos versículos, 37 y 38. Génesis 19, para cerrar allí la historia. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Vamos a Lucas 22, 39, para concluir. Y vamos a ver cómo si hay otra opción. Además de lo correcto, lo fácil, vamos a ver cómo eligió Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Jesús está a punto de morir, está en el huerto del Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis, ¿qué dice, hermanos? En tentación. Ya dijimos hace un rato,
Orar y velar significa, para cuando decidas, no decidas fácil, decidas correctamente en Dios. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe que Jesús pudo decir: no voy a la cruz? Por esta humanidad pecadora no doy ni una gota de sangre. Pero él hizo y tomó una decisión correcta. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Sabe cuál fue? Morir. Morir. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que cuando Jesús decidió morir, ¿sabe qué? ¿En quién pensó? En usted. Cuando elegimos lo correcto, pensamos en los demás. Pensamos en los demás. Y Jesús dijo: lo haré por la humanidad. Y elegir la muerte significa tomar la cruz todos los días hasta el fin.